Siempre que hablamos de tranquilidad cambiaria o calma, viene esta canción que dice que es la calma que antecede a un huracán. Vamos a hablar con Federico Glustein, economista, amigo de la casa, para ver si esto es una calma momentánea, si esto es la famosa tormenta perfecta, que se den las condiciones para algo diferente. Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esta situación de dólares que parecerían arrimarse a los 1100 como una unificación cambiaria o a los 1000? Contame cómo ves el panorama. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. Bien, bien. Bueno, lo primero que uno ve es que en los últimos días esta calma es una calma producto de varios factores, ¿no? Producto de una recesión, la cual obliga a los agentes a vender divisas que tenían guardadas de otros momentos en los cuales, ante un eventual salto cambiario y la brecha del 100% que tuvimos el año pasado, aprovechaban, compraban divisas y luego las guardaban para momentos como estos. Como se dice Sin embargo, hoy lo que técnicamente en economía, Fede, reventar el canuto. Es así. Exactamente, sin lugar a duda, es ese guardadito, el por las dudas. Bueno, ya no hay por las dudas, la mayoría, ya no agentes de a pie, gente, familias, sino también pymes y grandes empresas están vendiendo un dólar que por ahí lo pueden haber comprado inclusive a 1100, lo están vendiendo a 1100 con unos meses de diferencia, porque desde que se dio la evaluación de Caputo de diciembre, el salto cambiario fue grande a tal punto de que el MEP tocó los 1.200 pesos. Muchos pueden haber comprado esos 1.200 pesos del MEP y luego lo están vendiendo a 1.100 porque necesitan pagar obligaciones inmediatas. Entonces, lo que se ve es que el dólar está calmo por varios motivos. Primero por eso, porque si vos ofertás más cantidad de divisas, ese precio empieza a bajar. Pero además también porque ya no hay tanta presión sobre el dólar. Porque si hay una caída del consumo, hay un aumento de la pobreza, hay una mayor venta de divisas, todo eso decanta en que la demanda de pesos también cae. Por lo tanto, esos pesos excedentes que había antes, que circulaban y que a veces iban a dólar, a veces iban a plazo fijo, a veces iban a algunos instrumentos, hoy no están porque no hay capacidad de tener esa demanda de pesos. Van a pagar gastos. Ahora, la pregunta que te hago, Fede, en el conocimiento de la economía y yo en el conocimiento del mercado, si esto no es un poco despejar las nubes para el aterrizaje del carry trade. Nuevamente, un dólar en baja, agentes económicos, no de los que tienen que pagar la facturita de fin de mes, sino los que mueven la aguja diciendo, me desprendo de dólares a 1.200, hago carry trade, total, empieza a haber una cierta estabilidad en el tipo de cambio y los que ganan son los que hacen el carry trade, no los que salen a vender para pagar gastos. Sí, yo creo que hay un poco de eso, inclusive por ahí no ahora, pero sí se va a empezar a ver inclusive con el ingreso de la cosecha. Pensemos que parte de la liquidación de la cosecha se da por contado con liquidación. Por lo tanto, cuando se empiece a subir la cantidad de liquidación, vamos a tener una mayor oferta en el contado con liqui. Y como bien vos decís, aquellos agentes financieros que viven justamente de aprovechar estos momentos, van a ir al carry, van a vender hoy, por ejemplo, a 1.100, a 1.150 y van a volverlo a comprar cuando esté 1.000, 1.020, 1.030, porque sabemos que lo que va a venir es una baja sustancial por mayor ingreso de divisas. Digamos, lo ese que va a terminar decantando... Fede, ese 80-20, ¿puede cambiar? ¿Crees que lo van a cambiar? Porque yo creo que va a haber mucha presión. Venimos hablando acá desde la pantalla del canal y todos los que están atentos siempre. Acabamos de hablar hoy con un referente del campo en el cual plantea, y no te asustes con lo que te voy a decir, números en divisa parecidos a los del año pasado, por la caída en el precio internacional de la soja, sobre todo. Digo, ¿puede pasar que esta liquidación del campo no llegue como todos están diciendo?
Yo creo que en números coincido con el analista, inclusive es más, yo veo que había una expectativa desmesurada, pero pasaron dos cosas. Una mini sequía de casi 10 días a fin de enero, Claro, principio de febrero, muy notoria, sobre todo lo que tiene que ver con la soja de segunda, bueno, lo han comentado muy bien anteriormente, pero digo, no va a ser tan grande la diferencia contabilizando la caída del precio y contabilizando la mini sequía, pero no creo que toquen ese esquema de liquidación por algo muy sencillo. No veo al Banco Central buscando comprar una numerosa cantidad de divisas de las liquidaciones. Yo creo que la va a poner más a merced del mercado para poder bajar la expectativa de esa devaluación que siempre se da con el grueso de la cosecha, un poco aplacando claro. el valor del dólar oficial. Recordemos que tenemos un crawling peg del 2%, con lo cual vamos a tener una divisa para conseguir el grueso de menos de 900 pesos. Es muy grande la diferencia. No Claro. creo que le quiera hacer perder a un posible aliado como el agro esa potencialidad de vender un 20% al contado con liquidación. Esa posibilidad, eso que decís vos que es aliado, es cierto, pero ese aliado hoy viene alicaído por la cuestión de precio. Todo indicaría, Fede, a ver si coincidís, en que en las condiciones que estamos hoy, si hoy fuera abril-mayo, o marzo-abril, ponele, no habría forma de que liquiden. Por eso te pregunto, ¿qué escenario diferente al de hoy crees que puede haber? Respecto a, yo digo, una unificación en el tipo de cambio, una posibilidad de dolarización, te digo los escenarios posibles, un cambio en el 80-20, porque también acá tenemos los importadores, un cambio en las retenciones. A mí me parece que en esta situación, si yo traspaso hoy a marzo-abril, las condiciones no dan para una liquidación del campo. ¿Coincidís o crees que igual lo van a hacer? Yo coincido con el escenario, inclusive cuando vos planteabas el esquema 80-20, yo creo que va a cambiar ese esquema. Yo creo que van a permitirle al agro Claro, liquidar más al contado con liquidación. sin duda. Inclusive, es más, lo que vimos a partir de febrero es que el 80% de los importadores que tenían deuda comercial la están empezando a liquidar. Para abril seguramente esa deuda va a ser inexistente, por lo menos de los pequeños y medianos jugadores. Ahora vamos a tener a los grandes que van a demandar contado con liquidación porque están operando por esa vía para poder hacerse de importaciones. Por eso no me parece descabellado que para generar un equilibrio en el mercado del contado con liquidación, donde vas a tener importadores grandes jugadores queriendo una oferta de divisas que gran parte del agro se la va a poder dar por una cosecha que se va a liquidar por esa vía, y a su vez le vas a dar cierto favor al sector agropecuario, permitiéndole liquidar, desde mi punto de vista, creo que va a ser superior al 30. Haciendo cálculos, creo que hoy, si vos liquidás entre abril y junio el 60% de la cosecha, vas a tener potencialmente cubiertas las necesidades del sector importador por esos meses. Entonces, creo que están jugando con eso, sumado a que parte de la acumulación de reservas pactada con el Fondo Monetario Internacional ya se está cumpliendo, porque estamos Claro. casi en 8.000 millones de dólares más. Si el pacto con el fondo fue de más de 10.000 millones extra, entonces estamos muy cerca de cumplir el objetivo, y teniendo la posibilidad de tener un equilibrio del sector importador-exportador, por lo menos de los grandes jugadores, yo creo que se la van a dar por esa vía. Sobre todo sin complejizar el tema del crawling peg, porque si acelera demasiado el crawling peg, la desaceleración inflacionaria Claro. va a llevar más tiempo, liberar el cepo también, porque el presidente dijo que para agosto, septiembre esperaba liberar el cepo. Bueno, con un crawling peg acelerado no se va a poder dar en esa fecha. Sin embargo, si lo sostenemos por debajo del 4 o 5%, yo creo que se va a poder cumplir, teniendo en cuenta también que si vos liberás el cepo, vos tenés más o menos 69 billones de pesos de depósitos y 30 billones de pesos de pasivos que van a empezar a buscar divisas, sobre todo por una inercia inicial de levantar el cepo. Ahora, con una inflación desacelerada, potencialmente mucho menor de un dígito para agosto,
no creo que empiecen a buscar fuertemente el dólar. Por lo tanto, es un conjunto de políticas y acciones que se empiezan a llevar adelante para liberar cepo, aflojar la tensión devaluatoria que se podría dar con la apertura y que esos depósitos y pases que uno tiene en pesos en una gran cantidad, muy superior a la base monetaria, no caigan o no recaigan en una corrida cambiaria como se podría llegar a pensar en otro momento. Fede, puede faltar creatividad respecto a un punto que es fundamental con el campo, que es que la mayoría te plantea el arrendamiento. ¿Se puede crear algún bono rural a los cuales los arrendatarios reciban un bono que tenga tasa, pero que no sea dolarizada y que vos puedas patear esos dólares con un mercado secundario que le dé liquidez un par de años? A ver, es muy interesante el planteo que haces, porque inclusive afirma algo que está sucediendo hace algunos años, que es que todos los dólares del sector no terminan en el mismo área, en el mismo, si querés, inframundo, si querés, agrario, como piensa la mayoría de los ciudadanos de a pie. Lo que pasa es que sabemos que esta cartera del agro no es una cartera que piense en esos términos, sería intervenir en un mercado que ellos no tienen pensado hacerlo. Sería ideal porque también pensemos que hay varias patas en el mercado exportador. Tenés, además de los pools, además de los grandes terratenientes, tenés los arrendatarios, tenés los especialistas que también cobran en dólares, aquellos que son muy necesarios a la hora de plantear la campaña del año siguiente. Pensemos que se cobra dólar hectárea para asesoramiento, sobre todo en términos de soja y maíz, con lo cual se podría pensar, yo creo que inclusive podríamos ver que los sectores privados podrían pensar en algún tipo de bono, obligación negociable para poder financiar esos costos. Ahora, no creo que desde el Estado se vaya a dar una política de esas características por, si queremos, ideología o por algún tipo de pensamiento que contradice la intervención de alguna de sus formas en el mercado agrario. Bueno, ya te voy a, si querés te pongo el nombre, se llama BOP Rural. Ese sería el bono que deberían crear, y además lo podría comprar cualquier persona, y creo que si le pones un poquito de creatividad con un cupón atado a la liquidación o a la exportación de soja de la Argentina de los futuros años, le pones algún tipo de fórmula para que, como eran los cupones de crecimiento del TPP, y el TBPI, de lo que es crecimiento del PBI, que vaya atado al crecimiento de las exportaciones si vamos hacia ese lado. Podría ser una opción. Sí, inclusive es más, se podría proliferar inclusive los futuros en el mercado ROFEX acerca de los futuros agrarios también. Se podría también comenzar a proliferar, si querés, algún tipo de evolución respecto a las exportaciones agrarias, como un proxy de si hay un crecimiento de las exportaciones respecto a la campaña anterior, pagar un cupón. Inclusive es más, hay sectores de la economía agraria que estarían muy célebres de tener algún tipo de mecanismo de financiar dólares de las campañas y rentabilidad a partir de ello. Lo que pasa es que nosotros tenemos un mercado financiero, no te lo voy a explicar a alguien como vos que sabe muchísimo más del mercado que yo, tenemos un mercado financiero muy chico y muy tradicionalista, un mercado que se dedica más a jugar con CDR, alguna acción y algún tipo de bono no muy arriesgado que con otras herramientas mucho más complejas. Sin duda, un producto para ROFEX sería hectárea futura, por ejemplo, que vos te puedas con un futuro cubrir el arrendamiento para la compra o para la venta de hectáreas futuras del campo. Ahí hay un punto, me parece, Fede, que es, nunca captó el asesor financiero y las finanzas argentinas las divisas del campo. Por desconfianza o por un montón de situaciones, el campo siempre se manejó con el campo y no mezclaba una cosa con la otra, a pesar de que hay mucha gente que hace mucho dinero con el futuro de soja, futuro de trigo,
con lo que se llama la especulación financiera en esos activos. Capaz que es un buen momento para integrar al campo también al desarrollo económico argentino desde otro lugar que no sea simplemente la soja y la exportación. Habrá que proponerlo. Sí, total, y más teniendo en cuenta que, como viene diciendo el mercado norteamericano y los distintos analistas del mercado norteamericano, puede ser un año donde dependamos más de lo nuestro que del mercado global. Entonces sería una muy buena oportunidad para, como vos bien decís, integrar financieramente al mercado agrario con el mercado bursátil local para poder potenciarse juntos, inclusive para beneficio mutuo, ¿no? Porque cuando Claro. se agranda el mercado financiero local, que es porque estamos en unas finanzas mucho más sanas. Si tenés un mercado chico, la especulación corre mucho más rápido. Sin duda, y los spreads se agrandan. Fede, gracias. No,